oye, pueden hacer lo que estimen conveniente en materia presupuestal. Yo creo que ahí, presidente, hay que poner algunos candados adicionales en lo que en materia presupuestal corresponde. Muchas gracias. A usted. Congresista Pedrosa. Muchas gracias, presidente. Brevemente, a través de la mesa, yo voy a tratar de explicarle al público lo que está pasando aquí, porque me parece que estamos confundiendo etapas. Nosotros somos el poder legislativo que hoy recibe las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo. Eso es lo que vamos a votar hoy. ¿Qué significa este debate? ¿Qué significa que 10 personas he escuchado yo hablar de la tributación, del tema minero tributario, cuando lo primero que dijo la presidenta de Constitución es que eso no va? ¿Nos estamos escuchando? ¿O es que aquí hay personas que quieren convertirse en figuras de la pequeña pantalla? ¿Qué cosa nos está pasando? Estamos aquí para demostrar que nuestra Comisión de Constitución funciona. El tecnicismo ya se ha demostrado en los decretos, en las iniciativas, legislativas que vinieron del Ejecutivo en las pasadas veces. Nosotros debemos recibir estas iniciativas, hacer que sea gobernable el país y corregir lo que haya que corregir después de recibirlas, y no en un debate totalmente infértil que estamos teniendo hoy. Estamos confundiendo etapas, señores. Disculpen, muchas gracias. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, es sorprendente escuchar a colegas que hace muy poco en este mismo Parlamento, de manera furiosos, atacaban a la bancada Fuerza Popular de obstruccionistas, que no queríamos apoyar al gobierno. Y hoy, con toda sorpresa, y seguramente el pueblo peruano los está mirando y dice cómo han cambiado estos congresistas, que ahora lo único que hacen es oponerse a que el Congreso de la República pueda hacer un control, pueda realmente trabajar de manera consensuada, técnica, coherente, para que podamos nosotros decir al Poder Ejecutivo que ellos puedan tener las facultades que se le va a delegar seguramente en este Parlamento, pero poniendo los candados, qué materias no son delegables. Sorprendentemente, algunos congresistas que están acostumbrados a atacar a la institución, sin entender que son parte de esta institución, señor presidente, por su intermedio. Creo ya basta de discursos baratos, ya basta de seguir enfrentando a este Parlamento que es pilar de la democracia. Se olvidan que tienen ellos la capacidad de legislar. Hoy quieren y piden, ¿por qué no está este proyecto en la materia A? ¿Por qué no se ha considerado una propuesta en la materia B? Discúlpeme, creo se olvidan de la función que cumplen y creen ser unos ciudadanos que son simplemente agitadores, qué sé yo, que no tienen la capacidad de presentar un proyecto de ley y solamente vienen a cuestionar sin fundamentos. Yo les invitaría a los colegas congresistas que aquí se ha pretendido descalificar el trabajo objetivo, técnico de la Comisión de Constitución, que la conforman todos los integrantes de diversas bancadas, que la Constitución política nos faculta para poder nosotros otorgar las facultades al Poder Ejecutivo, porque hay materias que también por Constitución estamos prohibidos cuando tienen iniciativas de gasto presentar un proyecto de ley. Por ello nosotros podemos tener esa potestad de darle las facultades al Poder Ejecutivo. Sin embargo, vienen y cuestionan. Mejor argumento, seguramente para grabar ese videíto y colgarlo en YouTube. Y creen que así es mejorar la calidad en lo que puede ser el Parlamento. El Parlamento es para hablar. Si aquel no tiene, digamos, quizás mayor información, hay que escuchar, hay que estudiar y hay que proponer. Basta de ataques, basta de tener que seguir denigrando el Parlamento. Por favor, les pido, colegas congresistas, que pensemos en la institución. Si algo se tiene que cuestionar a los congresistas, cuestionemos a los congresistas, pero con nombres. Pero basta de maltratar a una institución que es pilar de la democracia. Siendo así, señor presidente, si me permite, a través de usted,
pedirle a la presidenta de la Comisión de Constitución, en mi condición de presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, pido que en relación a las normas presupuestarias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101, numeral 4 y el 104 de la Constitución Política del Estado, se prohíba la delegación de facultades en materia presupuestaria y Cuenta General de la República. Por ello, señor presidente, solicito, respecto a lo establecido en el artículo 2 del dictamen presentado por la Comisión de Constitución a este Parlamento, que se establece en el artículo 2, inciso 1, literal H del proyecto antes mencionado, que sea más específico respecto a la prohibición de delegación de normas presupuestales, y propongo la siguiente redacción. Queda prohibido incorporar, derogar, sustituir o modificar a la Ley de Presupuesto y normas conexas presupuestarias, a la Ley de la Cuenta General de la República, así como regular materias reservadas a la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante el Decreto Supremo 017-93-JUS, o que afecten su autonomía. Con ello, señor presidente, este Congreso de la República estará vigilante y preservando sobre todo lo que dice la Constitución, que materias no es delegable. Por ello, pido a la señora presidenta de la Comisión de Constitución pueda recoger este aporte para que no tengamos la mala experiencia que el anterior Consejo de Ministros, que el anterior presidente había de alguna manera contrabandeado algunas leyes que estaban prohibidas por la Constitución, y este Parlamento en su función fiscalizadora tuvo que hacer esas observaciones y por ello hacer las correcciones en su momento, pero con debates, con propuestas, y es la que nosotros hoy en esta tarde estamos haciendo llegar para que se pueda mejorar, y espero que la presidenta de la comisión pueda recibir este aporte. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Galván, 2 minutos. Clayton Galván. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, los no agrupados, el día de hoy vamos a otorgar las facultades correspondientes al Poder Ejecutivo, presidente, pero sin dejar también de manifestar algunas de las preocupaciones que se tiene. Se nos avecinan, presidente, paros y marchas en todo el país, de los maestros, transportistas, agricultores. Es muy importante, señor presidente, de que el Ejecutivo también debería de considerar en estos 60 días de trabajo la atención inmediata y la solución a esos problemas que se nos avecinan en nuestro país para la tranquilidad y la paz social que tanto necesitamos. Asimismo, señor presidente, en materia tributaria y financiera, manifiesta modificar la ley del impuesto a la renta respecto a los criterios de domicilio de las personas jurídicas. Acá sí se debe tener en cuenta, señor presidente, la ubicación de la fuente productora, debido a que todos los titulares mineros de mi departamento de Pasco tienen su domicilio fiscal en la ciudad de Lima, perjudicando seriamente la recaudación de su lugar de origen. Asimismo, señor presidente, preocupados también por los hermanos agricultores de todo el país, es el momento preciso para que el sector agrario, todos los sectores empiecen a trabajar en una forma articulada, ya no en una forma dividida. Hay trabajo de desarrollo económico, señor presidente, por parte del Ministerio de Inclusión Social, que está FONCODES, por parte del Ministerio de Agricultura, que tiene varios sectores, igual también otras áreas como el gobierno regional, el gobierno local. Pero como hacen un trabajo dividido, un trabajo desarticulado, prácticamente no se ha visto los resultados correspondientes hasta la fecha en el desarrollo del hermano agricultor. En tal sentido, señor presidente, hago un llamado para que tome en consideración el Poder Ejecutivo. De otro lado, también mejorar la ley 3225, ley de contratación del Estado, para agilizar el proceso de contratación. Si bien es cierto, presidente, recién se ha hecho la transferencia a los gobiernos locales y gobiernos regionales, pero pongámonos a pensar que solamente el proceso de selección, el proceso de licitación, va a durar 6 meses, 7 meses, en algunos lugares 1 año, señor presidente. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el mes de diciembre se revierte el presupuesto, ya no hay trabajo para la continuidad. En tal sentido, señor presidente, hago un llamado al Poder Ejecutivo también
para que tome en consideración y se viabilice y se agilice ese proceso de licitación, de contratación, y se llega a un buen puerto, pues, los procesos que se van a desarrollar en este presente año. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Ávila, 2 minutos. Gracias, presidente. Tenemos muchos puntos en la que el Ejecutivo nos pide las facultades que este Congreso tiene que delegar y puedan ellos legislar. En la parte tributaria nos preocupa mucho porque siempre, históricamente, se ha legislado muchas veces normas de contrabando para favorecer a los grandes. No sabemos cuál es el objetivo, para favorecer a qué grupo. Por ejemplo, se habla de SUNAT muy complaciente con las grandes empresas que deben sumas millonarias por miles de millones de soles, pero las pequeñas tiendecitas que existen en las regiones más pobres son abusivamente cerradas por SUNAT, con la complacencia de todos. Igual ocurre con aduanas. El grande, de la gran culebra que hay en mi región, por ejemplo, no pasa nada. Pero los pequeños que tienen el día a día que vivir por esta actividad, sí son perseguidas. No sabemos estrictamente qué es lo que va a pasar con estas atribuciones en el aspecto tributario financiero. Sobre la gestión económica se habla de que ellos van a regular la banda de precios sobre los combustibles. Parece que ignoramos, y ya dijo el ministro de Economía, que no van a modificar el impuesto selectivo al consumo. Parece que ellos viven en otro país. Los paros, la protesta de la población se avecina y nosotros no podemos vivir de espaldas a ese pedido de la población. Y justamente yo creo que en este Congreso nosotros estamos en la obligación de regular, de ver con mucho cuidado qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo respecto a esta banda de precios de los combustibles. Porque lo que veo es que ellos ven como única forma de poder recaudar más ingresos es subiendo los impuestos a los combustibles. Hablan de rediseñar el fondo Foniprel, que ha sido manoseado, manejado al antojo del Ejecutivo. No nos dicen cómo. Se habla de modernizar el Estado en uno de los aspectos. El marco presupuestario será rediseñado. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos estado estos días por el MEF y hemos comprobado que se ha vuelto más burocrático, más rígido, más centralista. Y si consideramos nosotros que el Estado... 30 segundos para culminar, por favor, congresista. Que el Estado maneja la inversión en un 75%, la inversión pública. Y ellos, con esa rigidez, hacen que muy fácil los gobiernos locales y regionales no puedan gastar el íntegro de su presupuesto, y por eso es que tienen que recoger al 31 de diciembre, el MEF se lo recoge todo lo que no pueden gastar. Por eso, presidente, nosotros pensamos que no podemos darle una carta en blanco al Ejecutivo. Más bien nosotros estamos en la obligación de trabajar, si es posible, las 24 horas y todos los días de la semana para poder fiscalizar y para poder aprobar las propuestas que puedan venir del Ejecutivo, presidente. Gracias. Gracias a usted. Congresista Ceballos Patrón, 2 minutos. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Creo que cuando hablamos o tratamos de entender qué cosa es la patria, pensamos directamente a su etimología, o sea, el clan, la familia, ¿no? Eso es la patria. Pero no consiste en ponerse la camiseta del Perú, o rodearse de banderas y decir que quieren a la patria, sino pensar en todos los demás ciudadanos de este país y no pensar que el país es un botín para algunos. Definitivamente creo que tenemos algunas ideas bastante equivocadas. Yo en ese sentido quería referirme a las exoneraciones tributarias. Y veo con mucha preocupación la gran cantidad de exoneraciones que tenemos en casinos. No entiendo cómo hacemos patria o ayudamos al país exonerando a los casinos. ¿O qué ha significado los 19.630 millones de soles que se han exonerado en la Amazonía? Si no ha desarrollado nada.
se han enriquecido las empresas aéreas, muchas empresas fraudulentamente han puesto su dirección en la zona amazónica y sin embargo no ha pasado nada. Los drawbacks, 8.800 millones, las universidades, negocio que no han resuelto el problema de la educación y tampoco estamos pensando en hacer patria. Entonces, allí hay un tema bastante complicado, bastante complejo. En 16 años, 108.000 millones de soles. Eso hubiera significado 37.000 kilómetros de carreteras. O sea, más carreteras asfaltadas que las que tiene el Perú, que son alrededor de 20.000. Hubiera significado 3.000 colegios, 500 hospitales. Pero no, decidimos exonerarlas para promover determinadas actividades, pero han resultado en sendos negocios que tienen que ser establecidos. Cuando vemos el pedido de delegación de facultades, el presidente Vizcarra inicialmente dijo que pedía facultades para legislar en el tema de exoneraciones. Vinieron una serie de personajes, una serie de lobbies, con todas sus palabras lo digo, y sin embargo lo que hicieron fue hacerlo retroceder y finalmente lo que tenemos es que varios de estos temas de exoneraciones se van a resolver entre el Congreso y el Ejecutivo más adelante. Una cuestión bastante rara, bastante preocupante. Y quiero referirme al tema agrario. Y básicamente, ¿por qué al tema agrario? Porque el tema agrario ha estado en discusión en la Comisión Agraria. Y se invitó a una serie de organizaciones para tener 3 reuniones en las que íbamos a conversar para resolver el problema. Pero sin embargo, de la noche a la mañana aparecieron ciertos personajes, que todos ustedes saben quiénes son, y cambiaron la decisión y simplemente impusieron, mediante una opinión muy sesgada, de que estas exoneraciones agrarias realmente habían sido la estrella del crecimiento en el país, lo cual es mentira. Eso es mentira. 30 segundos adicionales para culminar. Y es tan mentira porque en realidad lo que ha significado estas exoneraciones agrarias han significado exoneraciones en la venta de tierras, como en el caso de Olmos. Unas tierras que costaban alrededor de $18.000 el costo, se vendieron a 4.500 aproximadamente. En Majes, $5.500 se van a vender cuando cuestan $25.000 la hectárea, y así. Entonces exoneramos en la venta de tierras, exoneramos en subsidios de seguridad social. Todos los que aportan al Seguro Nacional de Pensión están subsidiando a los grandes agroexportadores y hay un forado de alrededor de 250 millones de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El subsidio fiscal, el 15% del impuesto a la renta, subsidios a la hora de comprar productos, a la hora de importar, a la hora de exportar, pago, y lo peor de todo, que los trabajadores también, el trabajador también es parte del subsidio. ¿Dónde se ha visto? Se le pagan sueldos de miseria, 28 soles. Culmine, por favor, congresista. Para terminar, y cuando vemos realmente los datos de lo que está ocurriendo aquí en el país, vemos, por ejemplo, en el caso de la productividad laboral, la agricultura es la última con esas exoneraciones tributarias. La variación promedio anual del PBI y del empleo, igual, lo último, datos del Estado. La variación del PBI dentro de la actividad económica, también marginal. Entonces, la agricultura de agroexportación que nos han vendido como que era la panacea, algo que estaba bien hecho, es falso. Lo que ha ocasionado son cinturones de pobreza en determinados lugares y lo que tenemos que hacer es legislar adecuadamente. Y aquí me preocupa, porque bajo este modelo se está metiendo de contrabando, porque esto es un contrabando, actividades acuícolas, manejo forestal y de fauna silvestre, o sea, condenando la zona más rica del país, la Amazonía, a un modelo que realmente no ha funcionado y que no le ha servido y que simplemente le ha llenado los bolsillos a un grupo de personas, a 14 empresas aproximadamente. Señores, estamos en un problema muy serio, entonces tenemos que tener con mucho cuidado. Yo por eso voy a votar en contra de esta delegación de facultades, y voy a votar en contra porque no creo que haya sido... Sí, culmine, por favor, congresista. 30 segundos. No creo que estas situaciones nos permita avanzar como país. Y además de ello, lo que he visto en la Comisión Agraria, lo digo con toda sinceridad, me preocupa mucho. Porque no puede ser que estemos sujetos a los lobbies de siempre. En agricultura, ya lo dijeron por aquí, las AFPs que se vienen, intentaron hacerlo con las cooperativas, intentaron hacerlo, afortunadamente la opinión pública los ha hecho retroceder, lo mismo con las aerolíneas, ¿no? Entonces, son temas que tenemos que pensar y repensar, porque aquí lo que estamos entregando no es el pedido del Ejecutivo, además.
Muchas gracias. Y no es lo que necesita el país. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Pasa. Congresista Pasa, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Si usted lo permite, me pide una intervención el colega. Congresista Tucto, una interrupción. 1 minuto. Gracias, presidente. Es fácil darse cuenta, presidente, que en el país y sobre todo en provincias ha habido un déficit económico, ha habido una disminución de puestos laborales, disminuciones de inversiones, disminución de obras, las municipalidades tienen menos presupuesto que los años pasados. Es así que los ingresos fiscales registraron 5 años de caídas consecutivas, con el cual la presión tributaria ha alcanzado su nivel más bajo. Estamos hablando del nivel del 12.9% respecto al PBI. Respecto a la evasión tributaria, según los datos de la SUNAT, tenemos el 57% de empresas peruanas incumplen el impuesto a la renta y el 36% no pagan o evaden el IGB. Y nosotros queremos saber, y por eso que tenemos esa duda, que no sabemos cómo va a implementar sus decretos legislativos, ¿no? O en todo caso, se habló de ampliar la base tributaria. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? ¿Quién va a pagar a esa base tributaria? ¿Quién? ¿Los pequeños, las grandes empresas? ¿O va a ser como los paquetes económicos de Humala y la anterior, dentro de los 7 decretos legislativos que se le ha dado facultad? Bien. ¿El otro minuto con esta pasa? Sí, la siguiente interrupción. Gracias. ¿O va a ser como los otros paquetes económicos que en el tiempo no ha reactivado o no ha cumplido con reactivar la economía? Es así, presidente. Tenemos y sabemos que en el país más o menos 25 empresas le deben al Perú más de 11.800 millones de soles. Entonces, lo que la bancada del Frente Amplio propone en este aspecto de materia tributaria y financiera es que si se intenta reactivar la economía o mejorar la economía del país, que se cobre más a los que más tienen y se cobre menos a los que menos tienen. Gracias. Congresista Pasa, puede iniciar. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios. Desde que ingresé a este Congreso hace años atrás, he tenido la percepción y el concepto de que el Parlamento es una institución para legislar. Siempre he defendido la institucionalidad democrática del Congreso, donde de las 3 facultades elementales que he tenido como parlamentario, y no les recuerdo a ustedes porque sería rebasar el conocimiento que tienen sobre las 3 tareas que tiene el congresista: legislar, representar y fiscalizar. Entonces, me indigno cuando se quiere tener un concepto abdicante, conformista. Me intrigo más aún cuando, sobre pretexto de no aparecer como un Congreso o una bancada del frente obstruccionista, nos convirtamos en incondicionales del gobierno de turno. Y esto es de que se corrobore en las calles cotidiana y diariamente que se cierre el Congreso, porque son inútiles, porque somos incapaces, porque somos los que nunca trabajamos. ¿Y qué más? Que esta noche queremos delegar las facultades al Ejecutivo. Seamos coherentes, colegas del Frente, respetando las palabras experimentadas de nuestra eximia parlamentaria, expresidente del Congreso. Decía: defendamos lo que trabajamos, las comisiones trabajan, y eso es lo que hacemos esta noche a través de mi persona, los de la Comisión de Trabajo. Porque los de la Comisión de Trabajo hemos tenido una ardua tarea en aprobar por unanimidad de que este Congreso debía de debatir la negociación colectiva. Sin embargo, le agradecería si... Por favor, silencio en la sala, por favor, está para escuchar al orador.
Audio para Congresista Paz. Se quiere introducir de contrabando en esta facilidad de delegatura. Se quiere entregar en el punto 5, se señala establecer disposiciones